Hoy la tal Lady Repsamen se puso muy oronda a presumir que el INEGI acaba de dar a conocer datos de la reducción de la pobreza en México. Fíjense, les voy a platicar rápido para dejarles el video y ustedes saquen sus conclusiones. Hace como unos 3 años, entre 2 y 3 años, estaba platicando yo con una persona que me preguntaba, me pedía opinión sobre un crédito que pensaba pedirle a un banco, un crédito para una propiedad. Quería comprar una casa y sacar dinero para una hipoteca. Bueno, y me decía, ¿cómo ves? La situación no está tan mala. Y yo acababa de escuchar, y esto no sé si ustedes recuerden, al Gusano Barrenador en una conferencia mañanera, acababa de ser días atrás, 2-3 días o no sé, que decía que él no veía en puerta una crisis económica durante su sexenio, pero lo dijo, así literal. Yo creo que si algo puede pasar será por ahí de 2027 en adelante, eso dijo. Entonces yo le comentaba a esta persona que tuviera mucho cuidado por lo que acababa de decir López Obrador y porque además ya se veía cómo iba creciendo la deuda por todo el dinero que este malnacido estaba regalando así de manera amplia en los programas sociales. Al final, ustedes lo vieron, cuando López se larga del gobierno, nos deja una deuda incrementa la deuda en más o menos 9,000 billones de pesos, con B de burro, billones. La deuda estaba más o menos como en unos 7,000 billones, y este malnacido cuando se larga nos las deja como en unos 16,000 billones. En eso está más o menos. ¿Por qué es esto? Por los programas sociales. Entonces, cuando Lady Repsamen presume esto, que si bien en este momento pues puede ser benéfico para la gente, no está sustentado en nada, está sustentado en deuda, es con crédito, debemos hasta la camisa, nuestra deuda está desbordada, hay inflación, hay baja inversión extranjera y entonces los elementos de reducción de la pobreza pues no son sanos. Es volátil la situación económica de nuestro país. Puede ser incluso muy peligroso que se sigan endeudando de esta manera, porque es como en una familia normal, en una casa, ustedes mismos solicitan un crédito, un préstamo, pueden pagarlo, y después piden más, pueden pagarlo, y después piden más y más y más, hasta que llega el momento en que no pueden pagarlo. Eso es lo que está pasando en la economía de México. No se necesita ser experto para darse cuenta que todo esto que están ellos haciendo y todo esto que presume hoy la palurda no está sustentado en nada real, sino en deuda. Engáñense ustedes si quieren. Inflarle los bolsillos a la gente con los programas sociales sin que esté sustentado en creación de empresas, de empleos, de productividad, en lugar de beneficiar a largo plazo, nos va a provocar un desmadre. Pero ustedes síganle aplaudiendo. ¿Saben quiénes sí han salido de la pobreza? Los hijos de López, Dato Protegido y su esposo, los Tadei que tienen en cada dependencia a uno de sus familiares, ellos sí han salido de pobres. Ayer le preguntaba Reinaide Ramírez a Lady Repsamen que si ella vivía en la justa medianía. Y ella misma dice, porque también habla de que se ha reducido la desigualdad. Y dio a conocer, ¿no? Su sueldo era como de no sé cuántos mil. Fíjense, su sueldo bruto es como de 170,000 pesos. Y le van quedando como 110,000 pesos al mes. Consideren si hay desigualdad cuando el salario mínimo es como de 8,000 pesos al mes. Ellos no lo sienten, pero ustedes díganme, ¿en serio les va mejor que antes? Ustedes díganme. Yo sé que no, está mal lo que está ocurriendo y esta burbuja va a estallar. Escuchen cómo presume Lady Repsamen la reducción de la pobreza, dice que es una hazaña. Órale, no, pues pidiendo prestado
yo también puedo crear hazañas, ¿no? Yo también pidiendo prestado. Bueno, vamos a ver nada más dos gráficas. El INEGI tiene una encuesta muy importante que presentamos hace algunas semanas, que es la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Es una encuesta en donde se hace muchas preguntas durante varios días a hogares escogidos al azar para poder saber por decil de ingreso, es decir, por los porcentajes de ingreso y gasto de los hogares, desde los más pobres hasta los que tienen más recursos económicos, cuál es el ingreso de las familias y en qué gastan el dinero las familias. Cada 2 años se hace esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. El ingreso no solamente es monetario, el ingreso puede ser de distinto tipo, puede ser en especie también. Y no solamente corresponde a salario, puede ser de alguna renta, que una familia rente un espacio, puede ser, es decir, no solo es ingreso por trabajo, sino otro tipo de ingresos. O programas sociales, programas de bienestar, en donde representa un ingreso al hogar, pero que no necesariamente está vinculado con el salario de un trabajo. Entonces, un ingreso en el sentido más amplio. Y el gasto son preguntas muy específicas, donde le preguntan a las familias qué encuestan, en qué gastaste tu dinero, para alimentación, para viajar o para qué lo gastaste. Esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares es la base del cálculo de pobreza. ¿Quién hacía este cálculo de pobreza y bajo qué metodología? Lo hacía una entidad autónoma, ya se me fue el nombre, Coneval, que lo realizó hasta el 2022, presentó sus resultados. Cuando decidimos desaparecer Coneval, se le pasa esta atribución al INEGI. Y el INEGI hace un área específica para poder seguir calculando los datos de pobreza con la misma metodología que lo hacía el Coneval. Es decir, no cambia la metodología, que esto es muy importante. El día de ayer salen los resultados de esta pobreza que se llama, del índice de pobreza multidimensional, que no solamente tiene que ver con el salario, sino que tiene que ver con el ingreso, como les explicaba, y también con el acceso a derechos. Si se tiene acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, y eso da una metodología de pobreza multidimensional. El resultado de esta evaluación, medida en este caso, o que presento desde 2008, es que en 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta a 52.8. En 2012 aumenta a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente Espúreo Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. ¿Qué porcentaje de la población representa esto? Porque la población en México ha ido creciendo. Representa un porcentaje en donde en 2008 el 44.4% de las personas que viven en México o que vivían en México en aquel momento se catalogaban como pobres, tenían una pobreza multidimensional. Y en 2012 aumenta de 44.4 a 45.5%. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3
luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población. Aquí en diciembre de 2018 entra el presidente López Obrador. Aquí hay un ligero aumento. ¿A qué se debe este aumento? Al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia. La encuesta ingreso-gasto en 2020 se levanta en junio más o menos del 2020, que es el momento en donde están cerrados muchísimos establecimientos. Y en ese momento aumenta el nivel de pobreza en 2020. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? Pasa, digamos, en 2018 de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando. Ahora vean ustedes, en 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas. De 36.3 a 29.6 en 2 años. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje, conociendo además pues que aumenta la población en México. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, el humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando. Por eso hablamos de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Debía haber sido 8 columnas en todos los periódicos hoy. Algunos no, algunos ni lo tocaron. Pero bueno, ese es otro tema.